Hoy vamos a comenzar el programa a la hora en punto con el invitado incluso en punto. Vamos a darle la bienvenida al maestro Edgar Moreno, director de la agrupación o de la corporación Madre Tierra. Saludos, maestro Edgar Moreno. Hoy vamos a estar en el Titiriverso, vamos a introducirnos en su Titiriverso, donde vamos a poder conocer desde sus inicios, desde que los títeres lo enamoraron a usted, vamos a conocer toda su historia. Así que prepárese y a contarnos todo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Wolfgang. Primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, encantado de estar aquí. Seguimos este espacio. Hemos visto cómo han pasado por aquí variopintos de titiriteros de todas partes. Y pues para nosotros es muy interesante conocer como la trayectoria y los procesos que se han venido realizando por diferentes personas en el mundo del teatro del títere. Sí, ajá. Bien, gracias, muchas gracias, maestro, por... Vamos entonces a comenzar. Sí nos estamos escuchando todos, ¿verdad? Bienvenido Zumbambico y el maestro Darío Palacios también. A ver, hoy vamos a comenzar el programa, entonces, maestro Edgar, comenzando con usted, pues. Usted es quien nos va a comenzar a contar un poco su historia. Aquí el protagonista de estos 60 minutos es usted y voy a tratar de interrumpirlo lo menos posible, solo para conducir el programa. Bueno, Adelante, gracias. comience. Bueno, Wolfgang, yo empecé en este rollo del teatro de títeres cuando estaba aún en el bachillerato, en mis últimos años de educación de bachillerato. Entré al grupo de teatro, a la escuela de teatro de la Casa de la Cultura. En eso era un espacio netamente para invertir el tiempo libre. Entonces en las tardes hacíamos teatro. Por cuestiones del destino, en un momento determinado, el profesor que trabajaba con nosotros se tuvo que ir y enviaron a un maestro, el profesor Félix Cardona, el maestro Félix Cardona, un hombre que fue fundador de Titirindeva, del teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes. Él, una persona con muchísima experiencia, con una trayectoria grandísima en el teatro de títeres, y cuando él llegó, entró con nosotros a trabajar exclusivamente teatro. Ya después de estar con nosotros, se les presentó una situación muy particular, y es que en la ciudad de donde yo soy, en Palmira, se hacía un evento que se denominaba el Universo del Niño o la Feria Nacional del Niño. Era un evento que congregaba a todo el país alrededor de actividades relacionadas con el niño. Entonces habían desde espacios lúdicos, espacios de multimedia, espacios de pedagogía, bueno, diferentes tipos, conversatorios, una cantidad de cosas, todo dirigido a los niños, y era algo en su momento organizado por la Presidencia de la República y que se hacía en nuestra ciudad. A razón de eso, la Casa de la Cultura en ese momento decidió hacer un ensamble donde se iba a hacer títere o teatro, o música, danza, todo en un espectáculo para ser presentado durante los 4 días que iba a durar o que duró ese espacio pues para los niños. Y entonces nuestro director decidió montar una obra de títeres para ese evento. Entonces se montó la primera obra, se llamaba Río Bello, una obra hecha en teatro de guiñol y también en teatro de sombras. Un espectáculo, pues hicimos parte de todo ese proceso y para nosotros fue fantástico. Estoy hablando de 6 personas que hacemos parte de la escuela. Primera vez que hacíamos títeres, se hizo desde escribir el libreto, hacer los títeres, el montaje, la puesta en escena. Y de cierta manera empezamos a lo grande porque empezamos acompañados por la banda filarmónica de ese momento de la Casa de la Cultura. Entonces nosotros actuábamos con música acompañados por 40 músicos en vivo. O sea que empezamos de cierta manera, de una manera bastante grande. Eso fue como el primer acercamiento, el primer montaje en el que yo estuve de títeres, y desde ese momento me gustó mucho. Entonces, con ese grupo después hicimos también otro montaje de otra obra de títeres, y ya también terminando mi bachillerato, se unió un grupo de la ciudad, se llama Actores de Cartón. Resulta que en ese momento ellos trabajaban unos proyectos que estaban encaminados a la labor social. Uno, pues, como estudiante de bachillerato, una de las obligaciones que uno tiene al finalizar el año es cumplir con labores sociales. Entonces, ese cumplimiento de la labor
se unió con el trabajo que hacía esta compañía Actores de Cartón, y yo terminé haciendo un trabajo que era para la recuperación de la cuenca hidrográfica de la ciudad, el río de la ciudad que atraviesa toda o atravesaba toda la ciudad. Entonces era como una campaña para que en sus orígenes, cuando empezaba a pasar por la ciudad, esos barrios no los contaminara. Entonces fue un trabajo también relacionado con eso. De cierta manera, los dos montajes tenían que ver con agua, con río, con ese tipo de personas. Claro. Trabajé también Guiñol en esa oportunidad, mi trabajo fue con Guiñol. Y estuve paralelo a la Casa de la Cultura con este grupo aproximadamente 2 años. Ya después de eso, pues me gradué del colegio y pasé a la universidad. Entonces ahí, es allí donde yo ingresé. ¿Sí? Maestro Edgar, disculpe, nos está dando específicamente muchas cosas, pero quisiéramos a ver si hay memoria suficiente para que nos dé datos más específicos como los años, en qué año aproximadamente, y ahí seguimos. Pues lo del colegio, pues fue más o menos en el año 91, aproximadamente en el 91, que fue cuando yo empecé a hacer teatro, en el 91. Estoy hablando de esos 2 años, estamos hablando entre 91, 92 y tal vez 93, inicios del 93. Ya ahí paso a la universidad, estudio licenciatura en arte dramático, donde la carrera era netamente, pues como sabrás ya, pues en Colombia no existe una carrera formal en teatro de títeres, sino en teatro. Entonces ahí la formación era netamente para actores. Entonces estudio allí, de allí, paralelo a eso, yo sigo con mi proyecto con relación al teatro y formo en su momento, estoy hablando del año 96 aproximadamente, una agrupación que se llamaba Trapitos Alegres. Era una agrupación de títeres que hacíamos con otros compañeros de la ciudad y que realmente trabajábamos los títeres, pero para nada profesional, sino que era como liberar, aprovechar el tiempo libre, si llegamos a hacer como algunos proyectos muy pequeñitos, pero básicamente era como una forma de seguir como en contacto con los títeres en mi caso, porque la escuela, la academia me obligaba era teatro de actores, y mucho más yo que siempre me fui hacia la línea de la dirección, más que de la actuación como actor de teatro. Después de eso, terminé el proceso. Y ya después vino una cosa muy particular en mi vida. Estuve retirado del teatro como 2 años aproximadamente. Estuve donde no hacían nada de teatro ni como intérprete, ni como director. Y resulta que estando en otra universidad, donde estaba cursando mi otra carrera que estaba cursando, pues había grupo de teatro, a mí me hacía mucha falta, y yo dije, no, pues puede ingresar a hacer teatro, al grupo de teatro de la universidad. Yo ya era licenciado en arte dramático. Entonces entré, pero como un actor, o sea, como un estudiante más, pero ya estando allí un poco empezaron a darse las cosas y terminé siendo el director de ese grupo de teatro. Ahí estuve aproximadamente 1 año y otra vez me nació pues, volver a hacer teatro, seguir haciendo teatro. Y como esas cosas de la vida, un amigo me invita a una fundación de una ciudad vecina donde con mucha gente decidimos establecer un grupo de teatro. Insisto con que es teatro, y no, teatro de actores, no de títeres, y fundamos Madre Tierra. Eso fue en el año 2003, que decidimos fundar Madre Tierra, hicimos nuestra primera obra que se estrenó el 4 de julio del 2003, esa fecha ahí la tengo muy en mi cabeza, que fue una obra de Molière, El enfermo imaginario de Molière, un trabajo pues que estuvo con nosotros muchos años, con un elenco, éramos 9 personas, todos teníamos, estábamos en una etapa de estudio también, compañeros que la mayoría estudiaban docencia, habían otros que habían estudiado procesos académicos pues, en teatro, o venían de grupos teatrales. Entonces finalmente constituimos el grupo y estuvimos trabajando. En el 2004, al año siguiente, hubo un festival en Cuba, el festival se llama Lo que trae la marea, que era un festival donde aparte de las funciones de teatro había un componente pedagógico muy fuerte con relación al teatro de títeres. Entonces yo mandé una ponencia sobre el teatro de títeres en mi ciudad, como todo lo que yo conocía que el teatro de títeres, cómo lograba un impacto desde el punto de vista de la pedagogía en la ciudad.
Y a razón de eso, esa ponencia quedó en ese festival, a mí me invitan, yo voy en el 2004 a presentar mi ponencia y lógicamente a estar en el festival, disfrutando de grupos de muchos lugares del mundo. Y entre tantos grupos, tantos festivales, tantas personas del teatro de títeres, hubo un espectáculo que en su momento me llamó muchísimo la atención, o sea, me impactó, que era de la compañía Brujerías de Papel de Italia. Ellos en su momento estaban constituidos por María Teresa Tretín y Edwin Salas. Entonces ellos dos eran los de esa agrupación. A mí me gustó mucho el trabajo de ellos, muy bonito. Si no estoy mal, eran sobre, no me acuerdo el nombre de la obra, pero era sobre los cuadros de un pintor, no recuerdo ahora el pintor, pero era una experiencia muy bonita. Entonces, en medio del festival, charlando un poco, yo les dije, muchachos, si ustedes algún día quieren o pueden pasar por Colombia, allá yo los espero, allá tienen las puertas abiertas para que me visiten cuando deseen. Y bueno, como al año, sí, al año, ellos me escriben y me dicen, digamos que en esa época no era como tanta virtualidad, era un poco más como el email que llega y el email que se va. Sí. Entonces, a través de correo electrónico, vamos a estar allá en el en un festival en Medellín y vamos a estar en un festival de Cali, pero entre el uno y el otro tenemos más o menos 10 días pues, que no tenemos nada. Entonces yo le dije, no, pues yo los invito a mi ciudad, yo busco cómo conseguirle algunas funciones, pues, para que se moneticen un poco y no hay ningún problema, se hospedan en la casa de mis padres, que es una casa grande, que tiene habitaciones y todo eso. Ellos efectivamente me aceptaron la invitación, pero también me dijeron que por qué no aprovechábamos un poco y yo también aprovechar un poco como su experiencia y su conocimiento, porque ellos son marionetistas. Entonces, a razón de eso, yo tenía un texto que había venido trabajando de una obra que se llama Amacayacu, una aventura en el Amazonas, una obra que, digamos, que me acompaña este año, está cumpliendo 15 años de estar con nosotros en nuestro repertorio, un trabajo de marionetas, y es una obra que nos ha venido acompañando y que ha sido, digámoslo así, fue mi ópera prima en el teatro, digámoslo, profesional ya, y también ha contado como con la fortuna de participar en muchos festivales. Con esa obra hemos estado invitados a Tailandia, a Ucrania, a Serbia, a Francia, a Canadá, bueno, a muchos países. Y además ha sido beca de itinerancia del Ministerio de Cultura, beca internacional del Ministerio de Cultura. Ha estado publicada estuvo publicada gracias a un proyecto del Ministerio de Cultura. Ahora hace parte de otro proyecto también para ilustrar a través de unos ilustradores. Entonces, digamos que hace una obra de cierta manera con una vida muy bonita. Entonces ellos empezamos a intercambiar correo, un poco como hablar de la obra, hacer como una especie de trabajo de texto, de trabajo de mesa con esa obra. Cuando ellos vinieron de una manera maratónica, sin haber hecho nunca títeres de esa técnica, durante 10 días, menos, creo que fueron 8 días, desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la madrugada, nos pusimos en compañía de otros amigos, de 3 compañeros más y de ellos dos, en la casa de mis padres, a hacer las marionetas. Las hicimos, las terminamos totalmente durante esa semana. Trabajamos durante un tiempo la construcción, durante otro tiempo el trabajo de texto, sobre todo en la noche, ya tarde de la noche trabajamos como el texto y todo el asunto. Finalmente logramos hacerlas y ellos nos dieron algo muy básico de manipulación porque realmente ya no nos dio el tiempo, ya se terminó, y algo muy básico sobre la manipulación de las marionetas. Y bueno, ellos siguieron para su festival de Cali y se fueron, pero ya nosotros quedamos con la pieza y ya empezamos a trabajarla, empezamos a investigar, si alguna duda teníamos, hablábamos con ellos, y ese fue el origen de esa obra. Cuando esa obra nace, pues también se produjo un cambio en Madre Tierra. Entonces Madre Tierra ya empezó a hacer teatro de actores, pero paralelamente hacíamos teatro y digamos que la vida nos fue llevando de tal manera que hoy día pues son más las producciones de teatro de títeres y somos más reconocidos por el teatro de marionetas y títeres que por el teatro de actores, aunque seguimos trabajando ambas líneas del trabajo escénico, igual en el momento seguimos trabajando las dos áreas, pero como te digo, hemos sido más conocidos. Y por otro lado, las marionetas de nosotros surgieron un efecto muy particular y también como técnica nos agradó mucho. Por esa razón, digamos que también
Nuestras obras de teatro en su mayoría son en la técnica de marionetas, porque pues nos encantó, nos gustó mucho toda la parte de la construcción, hasta las posibilidades escénicas que tiene, bueno, muchísimas cosas. Entonces esa fue nuestra primera obra en Teatro Madre Tierra, realmente fue como una obra que me hizo nacer otra vez hacia los títeres, porque ya lo que había hecho había pasado ya, a eso ya han pasado 10 años de haber tocado un títere por primera vez, y ahí listo, a partir de allí seguimos con un trabajo paralelo. Teníamos el conocimiento, teníamos la experiencia en el teatro de actores, más no teníamos el conocimiento y la experiencia en el teatro de títeres. Entonces un poco era como que empezamos a hacer como grupo, cómo crecemos y cómo nos formamos. Pues como vuelvo y te repito, acá en Colombia no existe, digamos, academia o un proceso formal de teatro de títeres, más allá de pronto de los espacios que se abren a través de otros grupos o de otros artistas que quieren compartir sus conocimientos. Entonces, lo que decidimos en su momento es invitar maestros que vinieran, estuvieran con nosotros un poco como en una pasantía, que estuvieran con nosotros un periodo de tiempo de, pues, de 15 días, 20 días, un mes, y que en ese proceso nos aportaran a nuestro crecimiento en el teatro de títere y en especial en el de marioneta. Fruto de ese proceso, después llegó con nosotros el maestro José Luis Quintero de Cuba, del grupo Géminis Teatro de Cuba, que estuvo con nosotros, estuvo como 8 meses. Entonces, fruto de su estadía acá, también vimos, trabajamos un montaje que después fue una producción que se llama, aún está en cartelera, que se llama Marionetas y Payasos, que es un trabajo con otra técnica, o sea, siendo marionetas, pero con otra técnica desde el punto de vista de la cruceta, una cruceta inglesa, la otra era alemana, desde el punto de vista de la manipulación, bueno, desde muchos aspectos, pero con la marioneta. Y a partir de allí decidimos que de manera periódica íbamos a buscar la formación o la profesionalización como artistas del teatro de los títeres. Entonces, siempre nosotros en todo lo que hacemos, en nuestros proyectos, buscamos al menos una vez al año traer un maestro o una persona que trate un tema que nos enriquezca y nos permita como avanzar un poquito más y conocer un poco más sobre el teatro de títeres. Entonces, cada año, por ejemplo, en nuestro Carnaval de las Marionetas, cada año tenemos un invitado, entonces hay un año donde trabajamos una persona con la expertise en dramaturgia, nos enseña un poco sobre la dramaturgia de la marioneta, al otro año sobre construcción, al otro año sobre la iluminación, sobre el sonido, bueno, diferentes técnicas. Y entonces, sí, a partir de ese año 2006, si no estoy mal, empezamos eso, trabajo de teatro y trabajo de marionetas de manera paralela, y pues fruto de eso hemos venido desarrollando, si mal no estoy, llevamos 8 obras de teatro de marionetas, de teatro de títeres y marionetas. Digamos que lo que nos ha caracterizado a nosotros siempre ha sido, por un lado, las marionetas, que digamos que en Colombia no hay muchos grupos marionetistas como técnica, hay pocos, no sabría decir cuántos, pero no creo que haya muchos más de 10, 12 grupos tal vez, hablando específicamente del teatro, de lo que se conoce como títere de hilo, ¿no? Creo que no habrá más, y en nuestra región menos aún, casi todos están en Bogotá principalmente, pero no hay muchos grupos que trabajan en el teatro de hilo. Pero además, como nosotros como hacemos teatro de actores y nuestra formación es de teatro de actores, últimamente también nuestros trabajos tienen como esa unión del actor y el títere. Nuestros trabajos han logrado como la simbiosis, y fruto de eso, pues nuestras producciones han logrado como eso. Además, vale la pena decir, nosotros no tenemos ni un solo trabajo, ningún trabajo donde como titiriteros estemos detrás de un teatrino escondido o no. Todos nuestros trabajos, todas nuestras obras son con los titiriteros a la vista. ¿Por qué? Porque ese primer trabajo que te comento sobre, o que les comento sobre Amacayacu, se hizo con marionetistas a la vista. Y de cierta manera eso nos gustó y nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho como actores y como intérpretes el trabajar a la vista, por múltiples razones, por el trabajo de la voz, porque también, por ejemplo, en el caso de Amacayacu, bueno, de todas las obras, nos implican lograr una neutralidad a través de nuestra expresión gestual, que pues uno tiende a ser actor de teatro, a ser muy gestual con el rostro,
Esto nos obligaba a adquirir la neutralidad porque además no nos tapamos. Es decir, no, nosotros en nuestros trabajos nunca nos tapamos la cara, ni con un gorro, ni con un sombrero, ni con un manto, ni con una capucha, ni con una... No, no. Siempre vamos al descubierto. Y es un poco también la exigencia que queremos en el sentido de que la gente o los niños y los adultos, pues que tengan la posibilidad de olvidarse de nosotros y se concentren en el espectáculo que son los títeres. Es como, digamos, que una forma de medir también el éxito de la función que estamos dando. Que los niños se olviden que nosotros estamos allí, así nos veamos y así nos estén viendo, porque pues imposible no vernos y mucho más no verme a mí, con lo grande que soy. O sea, es muy difícil que no me vean, pero lograr que los niños se olviden que uno está allí es como un éxito y es una forma de medirnos en cuanto a los trabajos. Entonces, pues fruto de eso, desde ese año, casi que anualmente hemos venido produciendo una obra de teatro de títeres o de marionetas. Hemos tenido, pues, haciendo un recorrido a Macayacu, que es una fue escrita por mí. En eso se estrenó en el año 2005. El vampiro Paquito, que es basado en un cuento de Geoffrey Chaucer, que ese es una experimentación con el teatro, esa es una experimentación que hicimos con el teatro Los Títeres Bocones, hicimos como una experiencia con eso. Está el Soldadito de Plomo, basado en el cuento de Hans Christian Andersen, Marioneta y Payaso, que le comentaba del maestro José Luis Quintero de Cuba. ¿Cuántos cuentos cuentas? Que fue parte de un proceso de formación, donde montamos una obra con seis cuentos, pero el juego allí era que cada cuento tenía que contarse con una técnica diferente, porque queríamos explorar las técnicas, y de cierta manera explorarla para saber con cuál nos sentíamos más cómodos, ¿no? Yo conozco titiriteros que son guiñoleros y solo hacen guiñol y solo guiñol porque les gusta y nosotros también quedamos como, mira, bueno, de pronto no nos gusta la marioneta porque no hemos probado las otras mucho. Entonces, en ese montaje decidimos son como 6 montajes cortos de cuentos, unidos todos con la unión o la hilaridad de esas 6 historias a través de unos personajes teatrales. Y en esa obra hay sombras, hay teatro negro, hay guiñol, hay peleles, hay marionetas, mejor dicho, hay muñecones, mejor dicho, tiene muchísimas varillas, muchísimas técnicas, porque era un poco paralelo al montaje, era explorar la técnica, cómo se hace títere, cómo se manipula, era como un juego con eso. Después de eso tenemos unas obras como Canción de Navidad, que se hizo con una experiencia que hicimos con muñecos de gran formato, ¿sí? Explorando. Todo esto ha sido como un poco como ir aprendiendo en la práctica. Después tuvimos Dulcita y el Burro, que propiamente era una obra de teatro, pero hay un pedacito donde se hacía una interpretación a través de títeres de guante. Y en ese caso tuvimos el apoyo del maestro Micheli, del maestro argentino Micheli, que nos apoyó montándonos esa horita. O sea, era una horita de 10 minutos más bien. Y nos apoyó, no la montó, pues qué honor que el maestro, un experto guiñolero, nos haya montado esa obra en ese espectáculo. Ya después de eso tuvimos El Duende Llora su tunda, y la última obra que montamos este año la estrenamos ahora el pasado mes de febrero, casi que no alcanzamos antes de que la cuarentena empezara. Fue El Entundado, que es una obra que es beca del ministerio, beca de Saberes en Escena, que es un trabajo de investigación que se hizo con la comunidad negra afro de la ciudad de Palmira. Decimos negra porque en la investigación como tal la comunidad se autodefine es como negra, no como afro. O sea, hay una cosa que de pronto entra como en los nuevos límites de la forma de expresarse. Ellos se autodefinen como negros y así lo hacemos. Entonces, fruto de una investigación que hicimos con esta comunidad, se hizo un trabajo con los chicos, con los actores de Madre Tierra, y finalmente dio como resultado una obra que se llama El Entundado, que se estrenó, como te decía, en el mes de febrero. Hicimos toda una temporada con esa obra, gracias a esa beca del Ministerio de Cultura. Y bueno, esa es la última producción. Tanto así que esa obra estaba invitada o está invitada a un festival en Montreal, en Canadá, pero por este cuento de la pandemia, pues
no podemos ir presencialmente, más vamos a estar en el festival en octubre en Montreal, pero lógicamente con la obra a través de la virtualidad, de la obra, de esta obra en Tunda. Entonces, un poco como que este ha sido como el recorrido de los varios años que llevo haciendo teatro, pues así ahorita que me preguntaba la fecha, según eso, 28, 27 años de hacer teatro, de hacer teatro y de hacer títeres aproximadamente. Bien, hemos llegado a la mitad del programa, maestro, y aquí es donde le corresponde a usted darnos una información. Cualquier persona que quiera contactarse con Madre Tierra o con el maestro Edgar Moreno, ¿cómo puede hacer? Las redes, WhatsApp, lo que usted quiera dar. Sí, nosotros y ahora con esto estamos más activos que nunca con las redes. Tenemos nuestra página web, teatromadretierra.com. Ahí están todos nuestros enlaces y en todas las redes es igual. O sea, en nuestro Face, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en todas las redes, en Twitter, en todas, es Teatro Madre Tierra. Así nos pueden encontrar. Nosotros, pues, tenemos la agrupación, tenemos nuestra sala de teatro, es también un proyecto que iniciamos este año, el noveno año en el cual tenemos la sala de teatro. Bueno, este año con la crisis pues que se ha venido generando para la sala de teatro, ¿no? Entonces, vámonos atrás. Nos acabas de contar un poco toda la historia del proceso del maestro Edgar Moreno desde sus inicios hasta hoy con Madre Tierra a nivel de proyectos de obras o de trabajos de teatro y de títere. Ahora bien, Sí, señor. otros proyectos como el que nos estás mencionando ahorita, ¿cuándo comienza? ¿Cómo surge ese proyecto que ya tiene 8 años, me comentaba? El festival, 9 años, la sala 9 años. la Pues sala, digamos que perdón. todo nace porque en un momento determinado, cuando inicio el proceso ese que te contaba del montaje del enfermo imaginario y del encuentro con estos artistas, y que se crea Madre Tierra, entonces, pues lógicamente ahí nace un proyecto como tal, es decir, desde el 2003, hace 17 años, Madre Tierra se convirtió pues en todo lo que yo hago. Yo no soy sino Madre Tierra o Madre Tierra no soy sino yo, no sé, pero yo solamente soy Madre Tierra, es decir, yo no me dedico a ningún otro trabajo, no, yo no ejerzo la docencia, hace muchos años dejé de ejercerla, de pronto hago trabajos allí que me invitan en algunas cosas como algunas direcciones que he hecho como director invitado o cosas así, pero el 99% de mi vida gira alrededor de la Fundación Teatral Madre Tierra, de todo lo que conlleva a la fundación. Entonces, en el 2003 nos creamos, desde el 2003 empezamos a generar nuestros montajes, como te decía, de teatro y de títeres, y estuvimos en ese proceso. Llegó un momento en el cual pues digamos que todo surge a partir de las necesidades, de cómo uno va teniendo como necesidades que debe ir cumpliendo. En el 2011, en el 2000, bueno, realmente en el 2010, pues sufríamos mucho por poder ensayar. Era un problema gravísimo poder ensayar. Nuestras casas no eran grandes como para hacer los ensayos, era muy complicado. Ensayábamos en casetas comunales, en la Casa de la Cultura, por ahí en espacios auditorios de alguna universidad, pero pues era terrible por dos razones. Una, porque se podía ensayar en un espacio, en un lugar un día, pero el otro día tenía que ser en el otro, al otro día en el otro, y era trastearnos o trasladar todas nuestras cosas, a veces cuando uno ya está en ensayos generales, donde ensaya hasta con vestuario y la parte técnica, entonces era una locura tener que estar con eso, con ese muévalo para aquí, muévalo para allá, era muy complicado. Entonces eso por un lado. Y por otro lado nos encontramos también con problemas porque muchas veces llegábamos al espacio a ensayar y no se puede, por X o Y razón, no se nos permitía el ingreso. Entonces terminamos perdiendo todo un día, pues, con lo frustrante que es uno estar preparado a trabajar y no poderlo hacer. Entonces, fruto de eso, pues, nos nació la necesidad de tener un espacio propio. En ese momento, aquí debo agradecerle a mi hermana, quien en su momento llegó y me dijo, no, pues yo te regalo el segundo piso de mi casa. Ella tenía una casa,
Yo te regalo el segundo piso de mi casa. Entonces ellos, ¿cómo así? Sí, el segundo piso te lo regalo, yo es suyo. Entonces, en ese momento yo dije, no, pues, hagamos ahí el teatro. Y eso fue lo que hicimos. Ya, ella, regalaron, o sea, su casa era de un solo piso, no tiene segundo piso, su casa era una casa de un solo piso, pero al darnos ella el acceso a eso, ya lo que hicimos fue ponerle plancha a esa casa de ella y a partir de ahí para arriba construirlos, bueno, hoy día son 2 pisos que construimos. Finalmente el piso abajo también ya es nuestro, ahí con un acuerdo económico con mi hermana. Y entonces en ese segundo piso construimos nuestra sala de teatro, pero la construimos para sala de teatro, nunca se pensó para casa, no, fue nuestra sala de teatro. Con ahorros míos se hicieron préstamos y se terminó construyendo ese espacio pues hasta donde el dinero nos lo permitió. Entonces construimos todo el espacio, construimos nuestra sala de teatro y en el año 2011, eso duró más o menos la construcción un año, y en el año 2011 lo inauguramos. Lo inauguramos por todo lo alto. Siempre nos gusta un poco como el término acá es chicanear, como darnos, como ser muy presumidos con ello. Con un grupo español, 4 elementos, bueno, argentino-español, 4 elementos, quien muy amablemente en ese momento se quiso presentar en la sala y fue nuestra primera función con ese grupo. En el 2011, a partir de allí, pues hemos ya 9 años ininterrumpidos de ese espacio cultural de la sala teatral, que está ubicado en la ciudad de Palmira, en un barrio popular de la ciudad, a más o menos 10 minutos del centro de la ciudad. Y ellos han venido trabajando, pues, y en ese espacio hemos venido desarrollando nuestras actividades, tanto ahí sí, nuestras actividades de producción, de montaje, con toda la tranquilidad del mundo, porque es nuestro espacio, y también con la parte, pues, de la invitación y de los eventos. Por nuestra sala han girado ya más o menos 150 grupos aproximadamente, entre nacionales, locales e internacionales, que han venido a presentar sus trabajos en nuestra sala. Entonces, sí, siempre hemos dicho que la sala se convirtió en un foco de nuestro quehacer, en un foco donde a partir de allí difuminamos por toda parte lo que nosotros hacemos. Entonces, la sala se convirtió en un nuevo proyecto desde el 2011. Entonces, hoy día existe Teatro Madre Tierra como la agrupación teatral y existe la Sala Teatral Madre Tierra como el espacio, como el trabajo, pues, para el espacio. Pues, como todos en este momento de la pandemia, pues, lógicamente el espacio está cerrado, no tenemos, pues, posibilidad de que el público nos visite. Esperamos que pronto se pueda solucionar. Vemos un poco pesimistamente que va un poco para largo este proceso. Afortunadamente, pues comparándonos con otros pares teatrales del país, pues afortunadamente el espacio es nuestro y eso nos ha permitido de cierta manera pues no estar como con la penuria de saber que tenemos que pagar un arrendo, bueno, hay gastos, lógicamente, servicios y ese tipo de cosas, pero pues son menos que si tuviéramos que pagar un arrendo, lo cual sé que ha sido un gran problema para las salas y pues desde acá un abrazo y de solidaridad, porque sabemos la situación por la que están pasando. Si nosotros nos sentimos un poco angustiados por esto, y digamos que de cierta manera no estamos tan ahogados por el simple hecho de que la sala es nuestra, pues nuestros colegas sí me imagino que la están pasando bien, la están pasando muy bien. Entonces sí, la sala se convirtió en eso, la sala tiene su vida propia, ya tiene su programación, generalmente la sala abre en mayo y se cierra en octubre o noviembre, como quien dice, íbamos a abrir cuando pasó lo que pasó. En este momento estamos con programación porque afortunadamente hemos venido siendo parte desde hace 8 años del Programa Nacional de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura y eso nos ha permitido también como tener la posibilidad de continuar con la programación y mucho más ahora pues que no hay una taquilla. Entonces tenemos una programación virtual que empezamos ahora en el mes de junio, justamente como te comentaba. Ahora terminamos esta función, esta conversación a las 7 de la noche y me pego inmediatamente a la transmisión de la obra. Aprovecho para invitar para que sigan en el canal y en el Face y en el canal de YouTube de Madre Tierra.
iniciamos con la transmisión del día de hoy de un amigo narrador oral, Edwin Gómez, que va a presentar su obra El Baúl de Historia. Inmediatamente terminamos acá, continuamos con eso. Entonces, digamos que ese es el proyecto de la sala, es el macro proyecto, porque es el proyecto más grande que nos obliga a tener un espacio no solamente para ensayos, sino para la comunidad, porque ahí se generan muchos procesos, tanto de función, de gestión, de formación y procesos encaminados como al trabajo del teatro y lógicamente también mucho del trabajo comunitario que hacemos. Y por el otro lado, como te comentaba, pues tenemos el proyecto, el grupo, y el grupo también a su vez tiene como su propia vida y tiene sus propios proyectos. Casos como el Teatrino Móvil, el Carnaval de las Marionetas, que es compartido, que comparte entre la sala y el grupo. Digamos que nos tocó en un momento determinado, debido a, como a lo que queríamos hacer y de cierta manera ese chiquitico se nos fue convirtiendo en adulto y en adolescente. Entonces nos obligó un poco como a mirar las alternativas para crecer y para generar lo que queríamos generar. Entonces ahí en ese momento nos tocó un poco, como te digo, ellos van a la par, en algún momento se cruzan, pero son dos vidas paralelas, la vida de la sala y la vida del grupo. Y como te digo, en unos momentos se cruzan, por ejemplo, el caso de, lógicamente, cuando hacemos nuestras funciones en la sala, que por cierto, anualmente son bien pocas, es decir, en la sala, digamos que en una programación de la sala nosotros son aproximadamente 80 funciones al año, más o menos. De las 80 nosotros nos presentamos, y tú 25, máximo 30 veces en el año. Es más la programación de grupos invitados que de nosotros. Pero ahí se cruza la sala con el grupo. En el Carnaval de las Marionetas también nos cruzamos, porque en el Carnaval de las Marionetas hacemos funciones por fuera y funciones en la sala. Háblanos un poco de ese proyecto paralelo y simbiótico que tienen con el Carnaval de las Marionetas, que por cierto, en este momento está conectado el maestro Darío, está acá en la conversa de nosotros dos, está conectado el maestro Darío Palacio, director del grupo Imaginar, si no me equivoco, déjame corregir de todas maneras. A ver. Imaginar, correcto. Y que él es de Antioquia, estuvo radicado unos años en Cali, ahí en el Valle del Cauca, pero ahora está en México. Y nos está saludando, por cierto, pero él nos está informando que iba a estar también presente para el carnaval, acá, lo que está escribiendo. Y ahora háblanos un poco sobre ese proyecto simbiótico, porque es interesante, no quiero adelantar nada de esa simbiosis que hay entre la sala, el taller que está detrás de la sala, el carnaval, los talleres del carnaval, todo ese proceso. Bueno, el carnaval particularmente nace de una situación no muy agradable para nosotros. En un momento determinado yo creé un festival, en esa época apenas íbamos a inaugurar nuestra sala, yo creé un festival que fue un éxito en la ciudad, un festival que congregó más o menos a 30 agrupaciones, tuvieron muchísimas funciones, con decirte que hubo una función con 2.000 personas, o sea, fue una cosa muy grande que en ese momento hicimos. Pero en esa época hubo un problema, es que pues, yo hice el festival, pero cosas un poco como de la ignorancia que uno tiene, mucho más de aspectos legales. Nunca hice un proceso donde dijera que ese festival era de nuestra creación, de Madre Tierra, sino que eso que lo hice, se presentó, se realizó con éxito, logré apoyo a través de la Secretaría, en esa época no era Secretaría, no era otro proceso cultural de la ciudad, apenas estaba empezando la Secretaría de la Ciudad. Y resulta que al año siguiente nos lo arrebataron. O sea, lo tomó la alcaldía y se lo terminó dando a alguien que ni siquiera sabía del tema. Bueno, eso es un rollo. Entonces, de cierta manera, entre comillas, nos robaron la gran idea de nuestro festival. Okay. Entonces, un poco como lleno de ira, la idea era, bueno, continuamos, hacemos contrapeso, hacemos un festival off, y con mis compañeros dijimos, no, hagamos nuestro propio festival, o sea, hagamos nuestro propio festival, ¿por qué no hacerlo?
y teníamos como las posibilidades. Y además, como te digo, creció la sala, por eso el festival va en su novena versión, al igual que la sala va en su noveno año. Siempre han ido de la mano el festival con la sala. Y decidimos iniciar el proceso, entonces iniciamos el festival. Hicimos el festival, lo llamamos Carnaval de las Marionetas. ¿Por qué carnaval? Porque nunca pensamos que fuera en la sala, sino que tuviera la posibilidad de ir a los diferentes lugares, y así ha sido. Hemos estado en 12 municipios del Valle del Cauca y en 2 municipios del Cauca, con ese carnaval, que para nosotros carnaval es una fiesta. Entonces vamos a un municipio, la idea es estar en un municipio durante un día y a esa comunidad brindarle la posibilidad que disfruten del teatro de títeres y de procesos de formación y de todo este cuento. ¿Y por qué marionetas? Porque nosotros dentro de nuestro estudio, de lo que nos hemos formado, nosotros no vemos, no vemos las marionetas allí, no vemos la marioneta como la técnica de hilo, sino que tomamos un poco el término genérico de marioneta como todas las técnicas. Entonces, por eso el festival no. Muchas veces la gente me dice, pero es solo de marioneta. No, realmente de todas las técnicas, hasta teatro infantil entra allí, un poco como lo que hacemos. Entonces, estos 9 años hemos tenido muchísimos invitados, sí, aprovecho para los compañeros de teatro y títeres Imaginar, ellos estaban invitados. O sea, nosotros nos encontramos el año pasado en un festival, como suele pasar, nos vimos nuestros trabajos, nos gustó, creamos el vínculo, los teníamos invitados, ellos iban a venir, ya me han confirmado asistencia, ya estábamos con Karina, con Oscar, estaban, mejor dicho, ya reservado su espacio acá en el festival, pero infortunadamente, pues, la situación de pandemia todo lo afectó, todo lo cambió, y al igual que ellos, estaba invitado un grupo español, estaba invitado un grupo norteamericano, no recuerdo bien, habían 5 grupos internacionales este año ya invitados, ya concretados, ya iban a asistir, ya habíamos enviado la invitación, pero pues infortunadamente ante esto nos tocó parar todo el proceso, al igual que con los grupos nacionales nos tocó frenar el proceso porque pues no había posibilidad. Hicimos una para por algún tiempo del proceso, esperando que empezara, que empezara que pasara un poco esto y poderlo hacer presencialmente, pero bueno, finalmente no se hizo y nos tocó cambiar la modalidad, y el festival hace poco, a principios de este mes, a mediados de este mes, cerró la convocatoria para invitados que quieran participar desde el formato virtual. El festival este año va del 16 al 29 de agosto, de manera virtual. Y el festival siempre también, uniéndolo con lo que te comentaba acerca de la necesidad de profesionalización, siempre ha tenido un espacio de formación. Si no estoy mal, Maestros estuvo con nosotros, con Edwin Sala, en un taller, si no estoy mal, en alguna oportunidad, en los talleres en dos oportunidades ha estado. Entonces, todos los años hemos venido haciendo de marionetas. ¿Sí? Hemos venido como haciendo la iluminación con el grupo Paisa, que nos acompañó. No se me olvidó el nombre ahorita, pero con ellos. Entonces, todos los años hacemos un proceso. Este año igual, este año, es más, esa convocatoria está abierta, aprovecho para hacer como la publicidad. Quien quiera participar, este año tenemos un seminario con una amiga, una artista, una maestra, Angélica Espíndola, de la Jaguara de Bogotá. Ella es maestra de artes plásticas y titiritera de su grupo, también es titiritera de la Libélula Dorada de Bogotá. Ella va a hacer un trabajo sobre la estética en el teatro de títeres. Es un poco como, ella estuvo el año pasado enseñándonos a hacer unos títeres de mesa muy particulares, títeres de mesa con una animación directa muy interesante que se hizo el año pasado, y fruto de ese encuentro el año pasado del seminario, este año se quiere hacer es un poco como la continuidad de ese trabajo, sin querer decir con esto que quien no haya estado el año pasado no pueda estar, no, para nada. Entonces, ¿qué se va a hacer este año? Es que, por ejemplo, el artista que tenga un títere o en su cabeza un montaje o esté en el proceso de montaje, con este seminario se le va a explicar un poco como para el concepto estético de su trabajo, el color, la forma, la escenografía. Entonces, digamos que el proyecto busca es eso. Es decir, el proyecto lo que hace, el seminario más bien, el seminario lo que hace es brindarle herramientas para que su obra
o su futura puesta en escena o, o ese sueño que tiene de, de su obra lo pueda adelantar y enriquecer gracias al apoyo de eso. Es casi como una asesoría para cada uno de los montajes, o sea, es a ese nivel. Ese encuentro, que lógicamente va a ser virtual, va a estar aproximadamente, va a ser durante 3 días. Viernes, espérame un segundo, ya te digo exactamente, agosto, pero escapó un poco la palabra, agosto 15, 16, perdón, 14, 15 y 16, no estoy. Agosto 15 y 16, permíteme, yo miro. Sí, 15, 16 y 17 de agosto. Es un seminario, dura 24 horas con talleres, con espacios por Zoom, por clases un poco como personalizadas para el mejoramiento de su puesta en escena. Entonces, ese seminario, como te digo, en este momento está abierto para todo el que lo quiera tomar, no inscribirse. En nuestra página está toda la información. Entonces, ese es el proceso, además de las obras. Este año va a tener una pequeña exposición virtual sobre algunas técnicas de títeres. Entonces va a haber una exposición virtual sobre diferentes títeres, un poco como aprovechando como nuestros viajes hemos conseguido algunos títeres y queremos hacer como una exposición de ellos para que la gente que quiera como explorar un poco como de entonces, ese es el carnaval, que este año llega a su 9ª versión y bueno, estamos como en ese trabajo de preproducción. Como te decía, hace poco terminamos de recibir las obras interesadas. Estamos en el trabajo pues de un proceso de selección, un proceso de selección que es muy angustioso porque por nosotros fuera invitamos a todo el mundo, pero pues lógicamente también hay limitantes pues que nos obligan un poco como a hacer una selección para el carnaval. Bien, maestro. Qué bueno. Nos ha estado hablando un poco de su historia, un poco de la historia de los trabajos escénicos de Madre Tierra, un poco de algunos proyectos como la sala, ahora el carnaval, que es su festival, el Carnaval de las Marionetas, y Sí. le comentaba la fusión que hay dentro de ese Carnaval de las Marionetas, dentro del el elenco Madre Tierra, y la sala, que los talleres que se dictan en físico, no como este virtual del que nos está anunciando que Ajá. por circunstancias no se va a poder hacer en físico, ustedes también tienen su taller detrás de la sala, ¿no? Entonces eso da un complemento a todo el proyecto Madre Tierra, ¿no? Háblenos un poco de ese taller, cómo ha venido poco a poco construyendo y siendo de una manera u otra la fortaleza del elenco y de toda Madre Tierra, por supuesto. Sí, claro, nosotros, pues yo tengo, la verdad, siempre le agradezco al maestro Edwin Salas, que, pues, como te comentaba, fue el primer, junto con María Teresa, que nos llevaron a este mundo de construcción propiamente dicho, ya a nivel profesional. Y con ellos, en un momento determinado, hace como 4 años, con Edwin, hice un trabajo de coproducción de Fausto, donde aprendí la talla de madera y pues hemos venido como desarrollando proyectos en común. Vamos a estrenar, esperamos, ahora en el marco del carnaval, una coproducción entre Edwin y Madre Tierra. Y un poco como eso nos enseñó como o nos obligó a la posibilidad de construir y de tener pues de construir nuestras marionetas, de nuestros títeres, de arreglarlos, como te comentaba, explorar las particularidades técnicas de cada uno de los tipos de títeres que existen. Entonces eso nos obligó a tener un espacio donde nosotros pudiéramos jugar un poco. Entonces se convirtió en nuestra juguetería, en nuestro salón de dulces, donde tenemos esa posibilidad y donde podemos construir y desconstruir, donde podemos hacer nuestros muñequitos, donde podemos hacer nuestros títeres, nuestra escenografía. Nuestras obras tienen también otra particularidad, es que no son muy escenográficas, es decir, no somos mucho como de utilizar ni mucha utilería ni mucha escenografía, son muy minimalistas en ese aspecto. Pero de igual manera, todo lo que queremos hacer, no solamente para títeres, para teatro también, desde las máscaras, desde cualquier cosa que queramos hacer, pues está nuestro espacio que poco a poco hemos ido agregándole cositas, pues básicamente
ese taller se ha convertido, como usted dice, en el foco de nacimiento de nuestros trabajos y lógicamente, pues poco a poco vamos consiguiendo cosas que nos lo vayan mejorando desde el punto de vista técnico, herramientas, materiales, explorando también los materiales, porque eso también es otra cosa. Como te decía, hace como 4 o 5 años que estuvimos con Edwin, empezamos a trabajar un poco más la madera, a acercarnos más al mundo de la madera, porque anteriormente todo era icopor, papel maché, era como nuestro trabajo. Y ahí, ahorita con la espuma a veces todavía muy temerosamente trabajamos un poco la espuma, pero más como para apoyar el proceso de producción, más que para construir. Es decir, nunca hemos construido, por lo menos nosotros, un títere de espuma, por decir algo completo, no, pero sí ya está empezando a formar parte como de las construcciones, como que una barriga, como algún tipo de parte. Y entonces sí, el taller es eso, es nuestro, como te digo, es nuestro salón de dulces, es nuestra piecita donde están los dulces para cocinarnos y estarnos allí trabajando. Bien, sí, allí fue donde conocí al maestro Edwin Salas. Me estuvo asesorando también con un trabajo que tengo y excelente, además, no, lo había conocido en México ya. Este, el, ya para ir cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos, tanto a nosotros aquí de transmisión como a usted, maestro, para que se vaya a continuar con su trabajo ahora virtual. Le iba a preguntar algo sobre ese trabajo virtual. Háblenos un poco cuáles son los requisitos, muy breve, cuáles son los requisitos para participar en, en estos llamados a estas convocatorias, tanto al Carnaval de las Marionetas como a las temporadas o a la sala permanente. Bueno, en el carnaval, pues el proceso de convocatoria de agrupaciones para ser invitadas ya pasó, se cerró el 15 de este mes. La que está abierta en este momento es para los que quieran participar del seminario. El seminario, pues realmente tiene un costo de 50,000 pesos, que es como algo muy bajo, muy mínimo, pero también tiene unas becas que estamos otorgando, un poco para las personas basados como en su propuesta de trabajo, de lo que quieran hacer. Estamos otorgando 12 becas. Entonces, quien quiera, estamos en este momento en apertura, o sea, está abierta la convocatoria, estamos recibiendo solamente direccionar un formato que, como te comentaba, pueden descargar desde nuestra página web teatromadretierra.com o pueden solicitarlo a nuestro correo electrónico teatromadretierra@gmail.com. Nosotros mandamos el formulario, es solamente un formulario de una paginita con sus datos y todo el cuento para hacer parte del seminario. Ese proceso cierra el 15 del próximo mes de julio, o sea, hay más de 15 días para los que quieran hacer parte del proyecto y ojalá de las becas de eso. Y en cuanto a la programación de la sala, pues como hace parte de un proceso de sala concertada por el Ministerio de Cultura, entonces digamos que hay una programación que ya se tuvo que presentar al Ministerio de lo que vamos a hacer, una programación que casi que debemos cumplir al menos en un 90% de lo programado. Entonces, pero de igual manera el espacio está abierto para las personas que de pronto desean presentarse y mostrar su trabajo en la virtualidad, porque también esa es la idea. Un poco lo que hicimos con el carnaval lo repetimos con la sala. Nosotros un compromiso que tenemos de corazón con los grupos que participan en el carnaval es que a esos grupos los vamos a invitar el próximo año al presencial. Es como de cierta manera agradecerles por querer estar con nosotros en lo virtual este año. Sabemos lo difícil, como titiriteros también sabemos lo difícil que es llegar, montar una obra o montar una obra para ser grabada, cambia totalmente. A veces es terrible. Esta semana acabamos de grabar una de nuestras obras en video y ese rollo de actuar sin que haya público es de lo más frío y lo más terrible, es terrible, pero bueno, y sabemos las dificultades de los compañeros. Entonces, de una manera agradecerles de todo corazón es que los grupos que este año estén seleccionados por nosotros al festival, esos grupos van a estar seleccionados el próximo año de antemano para la versión 10ª, que va a ser una versión que esperamos sacarla del estadio, botar la casa por la ventana, porque es el aniversario, el 10º aniversario.
Claro. Entonces, para nosotros el próximo año esperamos que sea mucho más grande de lo que ha venido siendo, con muchas más cosas y sorpresas. Entonces, eso. Y igual manera en la sala, quien nos quiera apoyar y quiera estar siendo partícipe de la programación de la sala, de igual manera también ser como agradecimiento el próximo año miraremos la posibilidad también de que estén con nosotros en nuestro trabajo. De igual, pues los grupos que estaban invitados el año pasado es muy probable que, perdón, los grupos que estaban invitados presencialmente este año es muy probable que el próximo año no se pierda esa invitación porque queremos que estén con nosotros. Entonces es un poco como el proceso este año. Maestro, grupos de títeres de Palmira, Valle, Valle del Cauca, Colombia. ¿Cuántos grupos hay aproximadamente en Palmira Valle? De De teatro de títeres. títeres tenemos, pues digamos que el más antiguo, que es Actores de Cartón. De ahí Casa del Sol, que es una vertiente de este grupo. Tenemos Topo de Hierro, que es Casa. también el grupo más joven. Topo de Hierro, el de Lorena y Edison, Topo de Hierro. Tenemos el Gato Negro, el grupo de Jorge. Tenemos La Herejía, que es otro grupo también que tiene 2 años de constituido. Aramis, que hace teatro y también hace títeres. Si mal no estoy, espero no equivocarme, esos son los seis grupos que hay en la ciudad que trabajan con teatro de títeres. Si debo no equivocarme, son 6 grupos que trabajan con teatro de títeres en la ciudad. Aclárame, ¿Casa del Sol o Sol Naciente? Hasta donde yo recuerdo, Casa del Sol. Okay. Hasta donde yo recuerdo es Casa del Sol. No sé si de pronto William, que es su director, ha cambiado de nombre últimamente, pero hasta donde yo tengo memoria, Casa del Sol. Ok. Maestro, algo que quiera comentar sobre que no se le haya preguntado y que usted quiera decirlo. Un saludo de despedida a los titiriteros, a todo el mundo que quiera ver este programa, ya sea en diferido o ahorita. No, darles un abrazo. Sabemos que en este momento estamos un poquito en crisis todos, pero que también sabemos que esto no nos va a acabar. Al contrario, creo que nos va a fortalecer. Un amigo mío decía que al menos de esto nos va a quedar los videos para enviar a los festivales, unos mejores videos que los que teníamos antes, al menos eso nos va a quedar. Pero sí, y no invitarlos a que nos acompañen. Estas programaciones las hacemos no para nosotros, porque al fin y al cabo yo puedo ver las obras cuando quiera porque las tenemos grabadas, pero para que nos acompañen en la programación, vamos a tener una programación casi que 3 funciones por semana. En el marco del festival son más o menos 20 y tantas de funciones, en los seminarios, los procesos formativos, bueno, las diferentes actividades que este año tenemos programadas, los estrenos. Entonces, no, la idea es que invitarlos a que nos acompañen y también a que nos inviten a acompañarlos, que nos encanta tener la posibilidad de ver el trabajo de nuestros compañeros, así no sea igual que verlo presencial, pero por lo menos conocer un poco como a los demás, a nuestros pares artísticos y sí, invitarlos a que nos acompañen, como les decía, en nuestra página teatromadretierra.com está toda la información. Bueno, lo único que nos queda decir entonces que en este momento lo vamos a subir al Instagram de Gente de Títeres de Colombia y luego lo vamos a pasar al YouTube de Charlotte Teatro 1, pero también lo vamos a tener en Facebook con Gente de Títeres de Colombia. Así que muy buenas noches, muchísimas gracias maestro por toda esa información que nos ha dado de su titiriverso y nos vemos entonces de lunes a viernes a las 6 de la tarde acá en Gente de Títeres de Colombia. Chao, chao. ¿Cuánto queda?